Joseph Pilates, maestro cervecero, artista de circo, presidiario, boxeador y curandero. Esta es la historia de un hombre de tremendo carácter, que además de testarudo era bastante mentiroso. Una de esas personas a las que o las amas o las odias. Yo soy Dora la emprendedora y te estoy hablando de un hombre que cumplió su sueño de revolucionar el mundo del fitness, pero que murió sin saber del éxito que alcanzaría su método. Nadie puede negar que Joseph Pilates era un visionario que revolucionó el mundo de la preparación física. Pero, ¿sabías que también era un genio del marketing? Sí, y gracias, o más bien por culpa de este talento, durante décadas se difundió una biografía de Joseph Pilates que había sido, digamos que, embellecida por el propio maestro. Y es que el tío Joe, como también era conocido por sus allegados, mintió hasta en su fecha de nacimiento. Y no para quitarse años. Él solía decir que tenía 3 años más de los que en realidad tenía. Así podía presumir de su excelente forma física pese a su avanzada edad. ¿Qué mejor publicidad para su método? El caso es que, según su partida de nacimiento, Hubertus Joseph Pilates nació en Mönchengladbach, cerca de Düsseldorf, el 9 de diciembre de 1883, y no en 1880 como él solía decir. El propio Joseph fue responsable de muchas otras mentiras que se contaron sobre su infancia y juventud. A sus conocidos en Nueva York les contaba que su padre era gimnasta profesional y que su madre era naturópata, que él era un niño enclenque y enfermizo que desde los 5 años estaba obsesionado con la anatomía humana, así que gracias a su entorno familiar comenzó a investigar formas de entrenar y fortalecer el cuerpo para superar sus carencias físicas. Pues nada de esto era cierto. No hay registro de que fuese un niño débil o con problemas de salud. Lo que sí sabemos con certeza es que Joseph era uno de los 9 hijos de una familia muy humilde. Según varios documentos, su madre fue trabajadora en una fábrica y ama de casa. Su padre era aficionado a la gimnasia, pero su profesión era cerrajero. En alguna entrevista, el propio Joe afirmó ser descendiente del mismísimo Poncio Pilatos, pero ¿adivinas qué? Esto tampoco era cierto. A los 16 años se fue de casa para comenzar a ejercer el oficio de cervecero, lo que le llevó a cambiar de lugar de residencia en varias ocasiones. Con 21 años se casó con su primera esposa, María, adoptó a su hijo de soltera y tuvo con ella 2 hijos más. La primera hija mayor nació poco después de la boda. El segundo hijo falleció con tan solo 10 meses de edad. La desgracia siguió cebándose con la familia y 6 años después su esposa María también falleció. Ante estos desafortunados acontecimientos, Joseph dejó a los niños a cargo de familiares y se fue a Inglaterra. Era el año 1914 y tenía 31 años de edad. Según la versión de Joseph, viajaba a Inglaterra para practicar boxeo y para, no te lo pierdas, trabajar en un circo. Sí, trabajar en un circo. Pero esto no es más que uno de sus múltiples malabares y trucos de magia para hacer la historia un poco más interesante. Lo del boxeo, sin embargo, parece mucho más factible a ojos de sus biógrafos. No hay ningún documento que lo avale, pero sí que hay indicios de que Joe comenzaba a relacionarse con este deporte que era muy popular en la Inglaterra de la época. En cualquier caso, la aventura británica de Joseph fue muy breve. Pocos meses después de su llegada, estalló la Primera Guerra Mundial y él cayó prisionero por el simple hecho de ser un alemán en tierras inglesas. Durante su detención, estuvo recluido en un campo de concentración en la isla de Man durante más de 4 años. Y de todo lo que se ha dicho de esta etapa, hay muy poco de cierto. Joe afirmó que fue en esta época en la que comenzó a desarrollar su método. El muy atrevido decía que gracias a él sus compañeros de internamiento estaban fuertes como robles pese a las penosas condiciones en las que vivían. También dijo que les salvó a todos de morir a causa de la gripe española. Y por algún motivo se extendió la idea de que el aparato Cadillac fue diseñado utilizando los muelles de las camas del lugar. Los biógrafos lo tienen claro. Existe un amplio archivo que da fe de cómo era la vida en este campo de concentración. Se han revisado innumerables documentos que registraban la actividad deportiva de los presos y Joseph Pilates solo figura en una ocasión y como árbitro de un combate de boxeo. Es cierto que todas las historietas en torno a este periodo de la vida de Joe son fantásticas, pero se ha comprobado que tienen mucho más de mito que de realidad. Supongo que él pensó que le resultaría mucho más sencillo vender su método si le ponía un poco de emoción a su propia historia. En esto también era un visionario, y es que no hay nada que funcione mejor que un buen storytelling. Y por cierto, en el campo de concentración no había muelles y la epidemia de gripe no llegó nunca a la isla. Cuando al fin terminó la guerra, Joseph vuelve a Alemania y se casa con la que sería su segunda esposa, Elfriede, que también era viuda y tenía una hija previa al matrimonio. Es en esta etapa de su vida en la que en algunos documentos oficiales declaraba que su ocupación era profesor de deporte o incluso curandero.
No está claro en qué consistían exactamente estas actividades, pero estas son las primeras evidencias encontradas de que Joseph estaba comenzando a desarrollar su método. También hay evidencia de que fundó una escuela amateur de boxeo y que organizaba eventos de este deporte, cosa que le ayudó a ganar bastante dinero. Pero los problemas no tardaron en llegar, tanto en lo profesional como en el ámbito familiar. Fue expulsado de la Federación de Boxeo y su matrimonio no funcionaba. Joseph abandonó a su familia para siempre, niños incluidos, y se trasladó a Hamburgo tan solo 4 años después de casarse. Todo apunta a que en Hamburgo Joseph ya se dedicaba en exclusiva a impartir clases de preparación física y sesiones privadas de su método. Adquirió bastante fama en el mundo de ballet gracias a su éxito rehabilitando a bailarines lesionados. Casi todo lo que contó Joseph sobre sus años en Hamburgo es cierto, aunque quizás exageró un poco el alcance de su fama. No obstante, existen cartas de sus clientes de la época en las que le agradecen sus servicios en el tratamiento de lesiones y en las que se menciona el aparato Reformer y la contrología. Sí, contrología. Este fue el primer nombre que recibió su método. Por cierto, hablando del Reformer, el diseño de este aparato ya fue registrado por aquel entonces en 5 países, entre los que se incluía Estados Unidos. Esto ya dejaba entrever cuáles eran sus planes para el futuro. Tras un viaje previo para tantear el terreno, viajó para quedarse de forma permanente en Estados Unidos con 42 años. Joe dijo en muchas ocasiones que había huido de Alemania porque el señor dictador del bigote le pidió que entrenase a sus tropas. Pero de nuevo, es más que probable que esto solo hubiese sucedido en la imaginación de Joe. La realidad es que Joe quería dar a conocer la contrología en todo el mundo, y Estados Unidos parecía el lugar correcto para empezar. Durante el viaje en barco conoció a Clara Zeuner, que se convirtió en su compañera de fatigas en lo profesional y en lo sentimental hasta el fin de sus días. Ya nunca más se separaron. Y así fue como el 27 de abril de 1926 Joe desembarca en el puerto de Nueva York con los bolsillos llenos, el corazón henchido y un sueño por cumplir. En aquel momento nada le hacía sospechar que su método sería conocido por todos, pero que no llegaría a verlo. Sobre todo lo que sucedió después de su llegada a Nueva York hay menos conjeturas y tan solo una versión oficial. El mismo año de su llegada inauguró su primer estudio en Manhattan. En ese mismo edificio también vivía con su inseparable Clara, que además era su ayudante en el estudio. Empezaron a frecuentar el estudio a atletas y bailarines que descubrían con asombro los beneficios de su método a la hora de rehabilitar y prevenir lesiones. Se corrió la voz y también comenzaron a acudir personalidades muy famosas, escritores, músicos o actrices tan reconocidas como Katharine Hepburn o Vivien Leigh. Todos los que la probaban caían rendidos ante las bondades de la contrología. Era mucho más que un simple entrenamiento físico. Tal y como la concibió Joseph, la contrología era el control total del cuerpo a través de la mente. Más allá de una gimnasia o una sucesión de sencillos ejercicios, Joe también ponía el foco en otros aspectos como la respiración, la concentración o la fluidez del movimiento. Pero también insistía en cuestiones como la importancia de tomar una ducha fría o de exfoliar todo el cuerpo después de cada entrenamiento. Joseph Pilates vivía por y para la contrología. Trabajó de forma permanente e incansable para desarrollar su método revolucionario. Vivía obsesionado en mejorar su creación. Impresiona ver cómo llegó a conclusiones tan certeras y evolucionadas para la época. Era un genio. Él siempre sostuvo que se basó en el estudio de los movimientos de los bebés y de algunos animales, especialmente de los gatos, que según sus propias palabras era la mayor creación del Todopoderoso. Dale a like si tú también estás de acuerdo en esto. Tampoco es nada despreciable su trabajo como inventor. En los años posteriores a su llegada a América, siguió desarrollando algunos aparatos que todavía se utilizan hoy en día. Es el caso del famoso Cadillac, la silla o el barril. El tío Joe tenía muchas virtudes, pero la modestia no era una de ellas. Estaba convencido de que la contrología era la clave para una salud óptima y para liberar a la humanidad de las penurias ocasionadas por el estilo de vida moderno. Vivía obsesionado con que se reconociera su método de acondicionamiento físico e hizo enormes esfuerzos para divulgarlo. Con este propósito publicó su primer libro en el que exponía su filosofía vital y sus teorías sobre higiene, salud y ejercicio físico. Años después publicó Regreso a la vida a través de la contrología, un manual en el que se muestra la ejecución de 34 ejercicios básicos. Empleó grandes cantidades de dinero en producir fotografías, vídeos y panfletos. Un auténtico derroche en documentos gráficos con la única finalidad de divulgar y promocionar su método. Estaba empeñado en que la contrología se enseñase en todos los colegios y en que fuese el sistema de ejercicio estandarizado. No iba a parar hasta conseguirlo. Pidió ayuda a profesionales médicos, asociaciones para la promoción del ejercicio físico o incluso a políticos, pero no tuvo buenos resultados. Muchos afirmaron que la personalidad del propio Joe era el mayor escollo para conseguirlo. Tenía un carácter fuerte, era determinado y testarudo, cualidades que seguro que le ayudaron a alcanzar ese nivel de excelencia en lo suyo, pero que también era la mayor dificultad para poder expandir su método.
Se negaba a perder el control sobre su trabajo, era inflexible y se enfrentaba a cualquiera que no compartiera su opinión. Joe no sabía delegar y no aceptaba críticas u aportaciones de nadie. Exigía que todo se hiciese siempre a su manera. El resultado es que tuvo bastante éxito en su pequeño estudio, pero fracasó a la hora de universalizar su método. Y no será porque no lo hubiera intentado una y otra vez. Joseph Pilates falleció el 9 de octubre de 1967 a los 83 años. Casi nadie le conocía, ni a él ni a su método. De nuevo, hay varias versiones sobre la causa de su muerte. Algunos dicen que falleció a causa de las heridas que sufrió en el incendio que arrasó su estudio 2 años antes. Hubo quien dijo que murió a causa de un enfisema pulmonar provocado por su tabaquismo crónico. Otros afirman que murió simplemente a causa de su avanzada edad. Sea como fuere, murió sin ver su sueño cumplido. Eso sí, 3 años antes de su muerte y con la ayuda de algunos discípulos, creó una fundación cuyo propósito era salvaguardar y expandir su legado. Esto incluía la divulgación del método en su estado más puro y la fabricación y venta de toda la aparatología necesaria para su práctica. Esta fundación designó de manera unánime y legal a Romana Krzyzanowska como responsable y heredera del legado de Joseph Pilates. Antes de fallecer, el propio Joe ya había manifestado este deseo. Ella era la única autorizada para impartir formaciones del método. Romana fue una fiel discípula y amiga de la pareja durante décadas, y ambos, Joe y Clara, creían que era la persona idónea para preservar sus enseñanzas y divulgar la contrología. Desde el momento de la muerte de Joseph, Romana asumió por completo la gestión del estudio. Los primeros años, Clara todavía estaba presente y le ayudaba con los números. Cuando Clara decide jubilarse, Romana queda al frente de todo, de la divulgación de la contrología, de la fundación y del estudio en Manhattan. Era la legítima heredera del método e incluso del uso del apellido Pilates. Sin el trabajo de Romana durante los siguientes años, el Pilates que hoy conocemos no existiría. Ella mantuvo viva la contrología, continuó divulgando el conocimiento de Joe tal y como se lo había enseñado a ella y comenzó a impartir cursos para formar a nuevos instructores. Pero tampoco fue Romana la que consiguió expandir la fama del método Pilates. Para ella no resultó un camino nada sencillo. Tuvo que enfrentar varias adversidades y alguna crisis. Por temporadas los clientes escaseaban y las cosas se ponían muy difíciles. En una de estas crisis, Romana se vio obligada a vender la empresa que era la compañía propietaria del estudio de Manhattan. Esta compañía, además, también era poseedora de las marcas Pilates y Pilates Studio. En los años posteriores, la situación no mejoraba y la empresa fue vendida en varias ocasiones. A pesar de pasar por distintas manos, Romana siempre siguió trabajando, enseñando el método en el estudio en calidad de trabajadora externa o autónoma. En 1992 la compró Sean Gallagher, que era un antiguo alumno de Romana, y claro, con la compañía también se le traspasaron los derechos sobre las marcas. Los problemas para algunos comienzan cuando Sean Gallagher decide que es buena idea cobrar un canon por el uso de la marca Pilates. En esta especie de Juego de Tronos había varias partes implicadas. Por un lado estaba Romana, la única autorizada para impartir formaciones del método y certificar nuevos profesores. Por otro lado, Sean Gallagher con los derechos sobre las marcas Pilates y Pilates Studio. También había otros centros de Pilates, todos ellos dirigidos por discípulos de Romana. En total eran menos de 10 centros repartidos por la geografía estadounidense. Algunos de ellos accedieron a pagar el canon exigido por Sean. Y por último, la compañía hoy conocida como Balance Body, que se dedicaba a fabricar aparatos de Pilates desde hacía décadas. Pues Balance Body decide que no va a pagar el canon que exigía Gallagher y este les demandó en 1996 por uso indebido de la marca Pilates. La sentencia tarda 4 años y el fallo de la jueza resultó muy desfavorable para los intereses de Sean Gallagher. En resumen, a partir de ese momento, la marca Pilates como método y como máquinas de ejercicio pasan a ser genéricas. Cualquier monitor, instructor, estudio o empresa podrían utilizar el término Pilates sin temor a demandas o represalias. Pilates pasó a ser un término genérico que cualquiera podía utilizar. 2 años después, Sean Gallagher tuvo que enfrentarse a un segundo juicio que también perdió. En esta ocasión fue la marca Pilates Studio la que quedó liberada y considerada genérica. Estas sentencias cambiaron el destino del Pilates para siempre. Por fin, tal y como Joe había deseado, el Pilates se extendió por todo el mundo. Su popularidad explotó cuando algunas celebridades como Madonna, los Beckham, Sandra Bullock o Jennifer Aniston afirmaron estar enamorados de esta disciplina. Proliferaron las academias que forman instructores de Pilates y ahora puedes practicarlo en cualquier ciudad del mundo. Por supuesto que este éxito se ha cobrado un precio, y es que el Pilates contemporáneo ha perdido mucha pureza en relación a la contrología que enseñaba Joseph. En algunos casos incluso se fusiona con otras disciplinas como la fisioterapia, el yoga o la calistenia. ¿Qué pensaría yo si pudiera presenciar todo lo que está sucediendo? ¿Estaría horrorizado al ver que su método se ha corrompido? ¿O sentiría felicidad viendo su sueño al fin cumplido?
Quizás él no supo difundir todo su conocimiento, quizás el mundo aún no estaba preparado y todavía no era el momento. Pero que su método mejoraría la vida de millones de personas es algo que él ya sabía por aquel entonces y que hoy ya sabemos todos. Gracias por llegar hasta aquí. Casi todos los datos de mi vídeo están basados en la biografía de Joseph Pilates, escrita por Javier Pérez y Esperanza Romero, que en mi opinión es la más completa y veraz. Te dejo un enlace en un comentario fijado por si quieres echarle un vistazo. Y no te olvides de suscribirte. Estarás ayudando a que no me pase lo mismo que al tío Joe y que pueda conseguir monetizar mi canal antes de irme al otro barrio. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.